Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles de qué escribo en mi artículo mañana en el Universal. Es lo bueno y lo malo en las reformas de AMLO. Eh, Me refiero a las reformas que presentó, a la iniciativa, a las iniciativas o el discurso, sobre todo, que presentó el presidente López Obrador y que de alguna forma aterrizó más a detalle la mañana de hoy la secretaria Luisa María Alcalde. Bueno, la prensa ha interpretado el anuncio de las 18 reformas constitucionales y dos legales, 20 reformas en total del presidente López Obrador, anunciadas este 5 de febrero en el marco del Día de la Constitución, como un mero distractor o como algo exclusivamente electorero. Y bueno, ciertamente hay un juego político de cara al 2024 donde el presidente será un actor central hasta el último día de su mandato. La reforma al sistema de pensiones, por ejemplo, donde se propone algo tan inviable como el que los trabajadores se retiren con el 100% de sus salarios, cosa que no sucede ni en Suecia ni en Dinamarca, es solo una de las iniciativas que se inscriben en ese sentido, donde uno puede hablar de una motivación electoral. Aún así, el paquete de reformas debe leerse en toda su complejidad, al menos en tres niveles. El primero y más importante, que en mi opinión no se anticipaba en las críticas de la comentocracia ni en lo que venían diciendo los medios, es el que tiene que ver con blindar el legado del presidente López Obrador y evitar retrocesos en futuros gobiernos. Buena parte de las reformas presentadas buscan llevar a la Constitución los principales avances de esta administración en materia social para que estos sean considerados como derechos. Si ya era un derecho universal la pensión para adultos mayores, como quedó plasmado en el artículo cuarto por una reforma propuesta por esta administración y aprobada creo que en el primer año de gobierno, ahora también serán derechos las becas para jóvenes y niños y jóvenes estudiantes, las ahora llamadas becas Benito Juárez, será un derecho también Sembrando Vida, será un derecho Jóvenes Construyendo el Futuro, aunque no se necesariamente tenga que venir ese nombre en la Constitución, pero lo que sería un derecho es el poder capacitarte, el poder recibir un salario mínimo durante un año o alguna variante de esas. Y será un derecho también producción para el bienestar, precios de garantía, este tipo de cosas. Es decir, los programas sociales más importantes del gobierno de López Obrador pasarían a existir como derechos. Y eso es muy importante porque significa que van a ser exigibles. Un derecho es algo que si no te lo garantiza el Estado, tú puedes incluso, ¿por qué no?, recurrir a un tribunal para que te garanticen ese derecho. Eh, Incluso en materia de salario mínimo, donde este gobierno ha desplegado una política de aumentos significativos para recuperar su valor real, ahora se plantea algo que creo que es bastante sensato, deseable y justo, que es la prohibición de que el salario mínimo se fije debajo de la inflación. Esto ya ha estado pasando, de hecho, el salario mínimo ha estado aumentando por encima de la inflación durante todos estos años, hasta duplicar su valor en términos reales. Es una reforma bueno, no es una reforma, es una política salarial, laboral de mucha relevancia, porque esto no pasaba en México en más de 30 o 40 años, pero lo que ahora se va a poner es un piso mínimo, es decir, el salario mínimo nunca puede estar por encima de la inflación. Quizás se podría ser hasta más ambiciosos, pero bueno, ahí lo que dice es que por lo menos, o sea, se está estableciendo un gancho para que el salario mínimo no pueda bajar, para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió durante varias décadas en nuestro país. Esta reforma me parece muy importante y la celebro. En otro orden, por ejemplo, si al golpe de decreto se prohibió el maíz transgénico durante esta administración, decretos presidenciales,
si a golpe de decretos presidenciales se limitó la venta de vapeadores. Yo no coincido en este caso en particular que prohibir sirva de algo, como tampoco creo que sirva prohibir el fentanilo, o sea, reforzar el enfoque prohibicionista con respecto a las drogas, pero bueno, esa es otra cosa. Si a golpe de decretos se establecieron medidas de austeridad, recuerdan ustedes las que se establecieron al principio de esta administración, bueno, ahora todo esto tendría fuerza de ley, ya sea que esté en la Constitución, porque estaría en la Constitución, o en leyes, en este caso, en el caso de la austeridad, a través de una ley general aplicable a todos los poderes, una ley general de austeridad o algo semejante, aplicable a todos los poderes y autoridades del Estado. Ley general significa que obliga a estados, municipios, al Poder Judicial, o sea, es general. Incluso si este gobierno, por ejemplo, como política, dejó de otorgar concesiones para la minería a cielo abierto, eso es algo que se hizo a partir de esta administración, ahora se estaría avanzando en su prohibición legal. O sea, ya no es solamente que el gobierno deje de otorgar concesiones, sino que ya no va a poder otorgar concesiones, que ya no se va a poder practicar la minería a cielo abierto. Eso es muy relevante también. Esta práctica es muy dañina al medio ambiente, al igual que el fracking, que también se estaría prohibiendo y ya con fuerza de ley. Todo esto, salvo quizás lo de los vapeadores, que no le veo mucho sentido, todo esto que acabo de mencionar me parece digno de celebrarse y creo que es una parte de las reformas que los medios no traían realmente y que, o alguna, quizás la del salario mínimo sí, y la de las pensiones, pero lo demás no, y yo creo que están bastante bien. Yo esa parte de enfoque social de la 4T la celebro ampliamente. El segundo nivel de estas reformas tiene que ver con revivir batallas del presidente, digamos, batallas con otros poderes y órganos del Estado. Y ahí mi opinión es, digamos, que algunas cosas están bien y otras no. En AMLO, digamos, reflota, por ejemplo, asuntos que ya habían estado en la agenda y que lamentablemente el Congreso rechazó, como insistir en reducir el financiamiento a los partidos políticos a la mitad de lo que es hoy, creo que incluso se podría reducir hasta más, o adelgazar las estructuras burocráticas de las instituciones electorales y todos estos privilegios que tienen. Eso, bien. Luego también veo que en las iniciativas del presidente se reviven algunas batallas, probablemente esto se hace con razón, como la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, y se plantea a rajatabla, con un simplismo que en mi opinión impide una discusión racional, la desaparición de 18 órganos autónomos, incluidos algunos relevantes y socialmente útiles, como es el Coneval. Yo no creo que deba desaparecer el Coneval, no creo que sea una institución neoliberal, como las describió a estas 18 instituciones el presidente, que dijo que había que acabar con ellas porque pues muchas de estas estaban como de alguna forma cooptadas por el poder económico, y ciertamente algunas están, pero no todas. Yo no creo que el INAI necesariamente sea una institución cooptada por el poder económico, por ejemplo. Sí creo que es una institución con muchos privilegios que hay que quitar y un presupuesto demasiado grande, eso sí coincido, pero la manera en la que se está planteando el tema de los órganos autónomos no me parece de lo más sano. Aparecen también en las propuestas del presidente algunas que traen consigo cierta dosis de necedad, como por ejemplo la desaparición de los diputados plurinominales, la reducción del Senado, que pues no se van a lograr porque ni siquiera los propios aliados de López Obrador, de Morena, van a estar de acuerdo, ni el Verde, ni el PT, en fin. Entonces, eso no va a ser, no va a pasar. Otras propuestas que en mi opinión
resultan demagógicas, como la elección popular de ministros, magistrados, jueces y hasta consejeros electorales. Y bueno, por último, diría yo que hay un tercer nivel en las iniciativas del presidente que podría leerse como una especie de reconocimiento implícito, silencioso quizás, de lo que debió hacerse y no se hizo. Me refiero en este terreno particularmente a la reforma del poder judicial y específicamente de una parte de esa reforma. Porque si bien hay elementos de la propuesta que para mí es difícil compartir, hay al menos uno que sí creo que debió ser parte de esa reforma que en su momento el presidente le encargó a Arturo Saldívar y que Arturo Saldívar hizo junto con Julio Scherer y Ricardo Monreal, que fue una reformita y que se debió haber hecho una reforma más amplia y no se hizo y en un tema muy importante no se avanzó porque Arturo Saldívar no quería renunciar al poder que en ese momento tenía como presidente de la Suprema Corte. Ahora que él no es el presidente, que no se tiene un presidente afín, pues se está planteando una reforma en este sentido. Separar la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es una instancia que se encarga de disciplinar a los jueces, pero que en la realidad no disciplina nada, y porque no tiene independencia del Poder Judicial, o también decidir cuestiones como la carrera de los jueces. Entonces, imagínense ustedes que esto estaba en manos del presidente de la Corte, y esto no está bien. Incluso todo lo que tiene que ver con el control del aparato administrativo del Poder Judicial estaba también en manos, está todavía en manos del presidente de la Corte. Bueno, esto tiene que cambiar, hace mucho que se viene diciendo que tiene que cambiar y yo celebro que ahora el presidente en su propuesta de reforma esté hablando de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial, que serían independientes de la Corte y que podrían permitir, si se usan adecuadamente, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, pues justamente luchar contra la corrupción en nuestro putrefacto Poder Judicial Federal y local. El local ni se diga, es mucho peor. Bueno, esto creo que esto último me pareció muy importante, muy relevante. Ojalá que sí se pudiera avanzar en esta agenda. No comparto otros temas de la agenda de reforma del Poder Judicial, como es lo que tiene que ver con ministros, elegir a los ministros, jueces y magistrados por voto directo. Creo que ahí hay un extravío, creo que eso no va a funcionar. Y tampoco acabaría con la corrupción, porque se eligen diputados, senadores, presidente, gobernadores, alcaldes, y el hecho de que sean electos no los hace menos corruptos, como ya lo hemos visto. Entonces, bueno, este es más o menos mi comentario. Ahí se los dejo a ustedes. Síganme en mis redes sociales, @Hernán Gómez B de Bueno. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, el canal de Hernán. Suscríbanse para que les llegue mi contenido. En Facebook está mi fanpage también, donde me pueden seguir. Léanme los domingos y un miércoles sí y un miércoles no en el Universal. Y también, desde luego, por MBS tenemos una mesa de debate intensa todos los miércoles de 8:30 a 9 de la mañana con Juan Ignacio Zavala y Luis Cárdenas. Así que gracias, un saludo y bonita tarde.